Hola, ¿cómo están? En esta última clase que les vamos a dejar en el UMPA Bimodal, vamos a hacer un muy breve recorrido y algún que otro ejercicio de, de recopilación de lo que vimos, para hacer mención de la producción audiovisual en pandemia. Y concretamente vamos a bueno, hacer un cierre, una síntesis final con relación a, bueno, a ciertos desafíos que la producción impone en virtud de las modificaciones del consumo audiovisual en un contexto determinado, que lo que hizo fue acelerar de alguna manera algunas tendencias que ya se habían registrado en el marco de básicamente de bueno, este ecosistema mediático cuyas características ya veníamos hablando en las clases anteriores. Tenemos entonces la idea de ambiente tecnomediático, de ecosistema mediático, que implicaba entonces, en virtud de estas teorías que intentan explicar qué ocurre a partir de los años 90 y 2000, en virtud de la de la convergencia mediática, van a intentar explicar de alguna manera qué ocurre con la coexistencia de distintos tipos de medios, lo que se va a comparar o se va a hacer una analogía con las ciencias naturales, para pensar en términos de cómo es la coexistencia de distintas especies mediáticas o de especies, y en el caso de lo mediático, básicamente se va a apuntar a los medios tradicionales, más los medios digitales, y para lo que hoy podríamos agregar plataformas y aplicaciones, es decir, las distintas maneras de distribuir nuestra experiencia cotidiana en los diferentes medios, y de acuerdo a las dietas mediáticas que cada usuario o consumidor tiene, vamos a tener distintas configuraciones que, bueno, pueden pensarse de distintas formas. En algún sentido pueden pensarse en términos de edades o de grupos etarios, pero también pueden pensarse distintas configuraciones en el sentido de pensar cómo se fragmentan las audiencias a partir de esta multiplicidad de ofertas de consumo audiovisual y mediático en general que nos ofrece Internet y los dispositivos móviles y también las plataformas audiovisuales, y junto con los dispositivos móviles también las aplicaciones. Tenemos ahí entonces una coexistencia de configuraciones que decíamos en clases anteriores establecen relaciones, es decir, la radio pensada como radio tradicional, tiene una transformación, un cambio, y entonces es una radio que hoy puede escucharse, pero que también puede verse, que puede escucharse en streaming, pero que también puede escucharse a través de podcast o en plataformas on demand. Es una radio que también puede verse en streaming, es una radio que también trata de potenciar la participación de los oyentes de distintas maneras, que tiene también una página web donde presenta su grilla y su programación, ¿no?, al estilo de medios tradicionales, pero a la vez ofrece otro tipo de propuestas y formatos que complementan esos programas en términos de cómo se expanden en el tiempo y también en las plataformas, las propuestas de cada una de las instancias de su programación. Pero a la vez, bueno, estas relaciones o estas formas de configuración tanto de los medios como de su consumo implican adaptaciones, es decir, como la televisión, por ejemplo, hablábamos en clases anteriores, intenta emular la idea de participación para abrir las instancias a sus televidentes, al igual que, bueno, sabemos que en Internet ocurre la necesaria participación de los usuarios como un requisito de los lenguajes digitales. Y por otra parte, veíamos las hibridaciones posibles y los cambios, y también estas configuraciones, estas mixturas que se van a dar entre los distintos medios y entre los distintos productos y formatos. Eh, Al punto de pensar hibridaciones en términos de géneros, por ejemplo, ¿no? Cómo una ficción puede incluir instancias de la ficción o recreadas, como también la ficción puede
introducir o tener la estética del documental, como hemos visto en algunas series específicas. Bueno, vemos ahí que en realidad lo que ocurre es una diversidad y una combinación que en realidad tiene que ver con la experiencia que tenemos todos en la web. Por otra parte, podemos pensar en términos de alfabetización audiovisual, retomando un poco a Murolo, a Leonardo Murolo, que nos traía ese concepto, en términos de que aprendimos también los códigos con los cuales se consumen los formatos audiovisuales, ¿no? Y eso no quiere decir que estemos atados, atadas, atades a su lectura de manera lineal, sino que estas distintas formas que fuimos aprendiendo se pueden combinar. También eso da lugar justamente a la hibridación de los formatos y de las propuestas mediáticas. Teníamos entonces el directo que no existía en tiempos del cine y que la televisión propone como una forma de volver, digamos, también emulando de alguna manera la radio, ¿no? Como para volverse particular o distinguirse de alguna manera del cine, pero después la televisión va a incluir el grabado, ¿sí? Entonces va a combinar el grabado con el vivo, y podemos ver que esas formas, no solamente los medios, sino que también esas formas de contar siguen estando, ¿no? El vivo a través del streaming, que fue uno de los, también de las modalidades en las cuales en pandemia se produjo o se hicieron nuevas instancias creativas. También podemos pensar en la continuidad de los avances técnicos, que en algún momento para la televisión fue el video, la televisión a color, la digitalización, y hoy lo podemos pensar en términos de incremento de calidades, de velocidad de conexión, cómo la técnica también ahí está mediando con relación a las posibilidades, incluso para construir relatos en los que se puede participar y también o elegir, digamos, una propia historia o un final para determinado tipo de producto de ficción, etc. Y por otra parte, la idea que aporta Murolo es la de ubicuidad, es decir, podemos ver lo que queremos cuando queremos en distintas pantallas y dispositivos, lo que en el contexto de pandemia incrementó bueno, el consumo on demand, ¿no? Y esta idea de la práctica concreta en la instancia de consumo asociada a la maratón, es decir, ver capítulos de series o películas específicas de manera continuada en el propio hogar. Después tenemos también la idea de que estos tiempos compartidos en el consumo son también instancias de competencia entre los distintos medios o aquello que podemos pensar como una cacería de usuarios, es decir, los productos audiovisuales como los productos mediáticos en general tienen que volverse más complejos, pero a su vez más interesantes para lograr la el interés de sus usuarios, y ahí aparece nuevamente, ¿no?, la figura del crítico, que en principio, bueno, se puede pensar en la crítica de cine, pero hoy en día se trata de una profesión que muchos están queriendo poner en práctica en virtud de que a partir de pensarnos en red y en las redes sociales, la pregunta que muchas veces emerge es: ¿qué miro? ¿Qué puedo mirar con relación a estos géneros? ¿O qué puedo mirar en torno a determinado tipo de tema concreto o de determinado personaje, una biografía? ¿Cómo nos vamos pidiendo recomendaciones para transitar los universos de producción audiovisual en este momento de hiperconectividad y en este momento de estar vinculados en red? Esto también nos hace pensar en que los consumos mediáticos cambiaron, ¿sí? Las dietas mediáticas cambiaron, como habíamos visto, medios que eran producidos y transmitidos de pocos a muchos, en esta idea de instancia de broadcasting, pasamos a pensar de muchos a muchos, de muchos a muchos en red, donde, bueno, hay audiencias fragmentadas que comparten intereses, que a su vez exigen participación, ¿sí? Y donde también se conjugan formas de producción tanto profesionales, es decir, con constitución de productoras con determinado tipo de financiamiento estatal o privado, pero a la vez con mucha participación de nuevos actores, de la puesta en juego de muchos autores o productores nuevos que no necesariamente son
reconocidos, conocidos o profesionales. Todo este panorama, ¿sí? De alguna manera ya tenía algunas pistas, algunas ideas con relación a, bueno, que el consumo en plataformas se daba de manera maratónica, de que había una amplia dieta de consumo, donde los medios compiten entre sí para lograr ganar los tiempos de los usuarios, donde se confirma que hay grupos y comunidades online que tienen intereses en común, es decir, están de alguna forma las audiencias fragmentadas, ¿sí? Lo que también abre en lo que tiene que ver con la producción audiovisual, la discusión con relación a qué cantidad de producción audiovisual local regional, local nacional hay en circulación, cuántas plataformas o cuántos espacios de producción y también de puesta de ofrecimiento a los usuarios están dados en la web, en contraposición a grandes cantidades de productos culturales y de industrias culturales que están ubicados en otros lugares, que son grandes industrias de producción. Y como vemos en este ecosistema, que es mucho más complejo de lo que fue en la historia, o como fuimos viendo que se fue dando en la historia de los medios, aparecen también, bueno, diferentes tendencias que de alguna manera, según señalan autores y distintos artículos que están asociados a cómo, o qué pasó con la producción audiovisual y el consumo audiovisual en pandemia, lo que se está señalando es que lo que hicieron fue potenciar de alguna manera los cambios que ya se veía o que se estaban dando. En el caso de la producción, hubo algo así como una exploración y una adaptación a las plataformas de streaming, como por ejemplo el Zoom, ¿no? Entonces pasamos de pensar a producciones individuales o producciones de pequeñas productoras en YouTuber a, bueno, muchas formas de crear y de hacer productos audiovisuales en streaming, en términos de conferencias, congresos, recitales, charlas, e incluso, bueno, en el caso de los festivales de cine, muchos abrieron páginas o en las páginas de centros culturales reconocidos pusieron los listados de películas que estaban habilitadas en cuestión de horarios y de días para ver los estrenos de manera gratuita de los distintos festivales de cine online. Es decir, que al contrario de lo que puede pensarse, si bien la experiencia de ir a las salas o el hecho de ir a las salas estuvo totalmente obsturado por el aislamiento, sí el consumo de cine se puso de manifiesto, más que nada yo diría para los cinéfilos, que son quienes siguen estos calendarios de festivales que se dieron desde 2020 y 2021, eh, pudieron estar atentos y atentas al estreno y a la puesta, a la liberación, digamos, de las películas que estuvieron disponibles y que compitieron en los distintos festivales. En este sentido, cuando veíamos, nos preguntábamos si el cine, si era la muerte del cine, bueno, podemos tener distintas opiniones, pero si nos acercamos a lo que nos señalaban los autores, sobre todo Aprea, eh, que nos señalaba, hablaba sobre la muerte del cine, o mejor dicho, hablaba de que el cine no va a morir justamente por su calidad de arte, por su capacidad de llamarse arte y de haber sido institucionalizado de esa forma. Podemos pensar entonces que el cine ahí, en tiempos de pandemia, tuvo una especial adaptación en términos de ser proyectado, las distintas producciones que estuvieron en competencia en distintas webs institucionales, y que los cinéfilos pudieron casi tener una fiesta de cine liberado, que, bueno, en otros contextos, ustedes saben, las personas que siguen al cine tienen que ir a los lugares donde se hacen los congresos o los festivales de cine, concretamente para poder estar en contacto tanto con directores, con actores, con productores, como con las películas, ¿no? En este caso, hubo una liberación de películas, charlas con directores y realizadores
algo que realmente fue sin precedentes y que ahora, en la vuelta o en el fin del aislamiento, vuelve a ser otra vez situado en los territorios, en los lugares, por lo que ya no hay tanta cantidad de películas liberadas como hubo en el periodo de aislamiento. Por otra parte, bueno, las tendencias que se van a registrar son el boom del consumo audiovisual en términos de el consumo que se dispara, el consumo de plataformas y de streaming, de acuerdo, bueno, a lo que informaron los distintos medios, pero también, bueno, en este caso Telam es la fuente, pero también en el caso del streaming hubo un incremento singular del consumo, mientras que, bueno, la concurrencia cayó, a los cines cayó, pero bueno, yo les comentaba recién la situación de los festivales de cine y cómo, y de la supervivencia de la cinefilia, ¿no? Lo interesante que tuvo el cine como forma de adaptación a la pandemia. Por otra parte, bueno, teníamos como condición anterior a la pandemia ya un consumo a la carta en múltiples pantallas, y las preguntas para pensar las ritualidades o para pensar el consumo básicamente tenían que ver con cómo, cuándo y de qué manera se organizaba esa experiencia de consumo audiovisual, si se hacía de manera individual o colectiva. eh, Incluso una pregunta importante, interesante que se hacen quienes investigan el consumo audiovisual es si se habla de lo que vemos, y justamente aparece nuevamente ahí la idea del crítico, del curador, o de aquel que es amateur y que propone en las redes sociales qué ver en las distintas plataformas ante la gran cantidad de producciones diversas que están o a las cuales se tiene acceso. Por otra parte, bueno, tenemos ahí la idea de las series web, que ya repasamos en la clase anterior, que tenían que ver básicamente con formatos para la web, específicamente pensados para la web, mayormente para un público joven, con formas de circulación en canales de producción de series web, con unas narrativas complejas, interesantes, aunque probablemente con muchos menos personajes, donde a los personajes secundarios incluso también les pasan cosas, es muy interesante. La pregunta es, ¿realmente se trata de narrativas más cortas? En virtud de que, bueno, son temporadas de entre 10, un mínimo de 3 capítulos hasta 10, con una duración promedio de unos 5 minutos de cada capítulo, pero bueno, en virtud de esta práctica de ver maratónicamente, la pregunta es, bueno, ¿son las series web una narrativa corta? Tal vez la serialidad permite justamente que veamos una serie web completa que puede llegar a durar algo así como una hora o un poco más, y entonces ahí vamos a tener la posibilidad de ver un relato, quizás no corto, sino largo, pero fragmentado, ¿no? Secuenciado en distintos momentos de una historia que tiene continuidad. Eso es en el caso de las series web de ficción. En el caso de las series web de no ficción, que por lo general se trata de entrevistas o de series web documentales, bueno, tenemos una idea también de una historia que atraviesa, un elemento que atraviesa y unifica la serie, ¿sí? En términos de proponerse un objetivo, un propósito para poder encontrar una unicidad entre los distintos capítulos, pero a la vez vamos a ver el desarrollo de distintas tramas o distintas historias que hacen a esa gran propuesta en términos de un programa, ¿no? Concreto. Así que ahí tenemos lo que ocurre también con estas nuevas formas de contar. Por otra parte, bueno, hay un artículo de Gustavo Aprea que ustedes leyeron ya, un texto de él. Gustavo Aprea es doctor en ciencias sociales especializado en lenguajes audiovisuales, y vamos a ver cómo Aprea propone que el consumo es un lugar que él dice, bueno, los medios en realidad lo que van a crear es una representación del mundo, ¿sí? No son el reflejo, fiel reflejo del mundo, sino una representación, pero el hecho de que sean una representación no implica que su consumo no contribuya con consolidar ciertas ideologías y memorias sociales, como veíamos también esa idea de la memoria en términos
de las posibilidades de la fotografía, ¿sí? Y también de lugares donde se reproducen las batallas, o tanto las expresiones estéticas como las batallas ideológicas, si se quiere, o sociales, que aparecen en el mundo exterior a donde se proponen estos formatos. Entonces va a decir que en realidad las tendencias antes de la pandemia tenían que ver con que las salas de cine habían perdido su centralidad, no así el cine como producto, como medio, esto es lo que quiero señalar, pero en pos de las plataformas. Pero por otra parte recordamos lo que yo les comentaba recién, la idea de que el cine encontró formas de adaptación para que continuara siendo proyectado en el contexto de aislamiento, y a su vez también el cine aparece o nos es puesto a disposición en las plataformas audiovisuales de pago, que se le llama, ¿no? Hoy en día. Entonces tenemos distintas formas individuales de consumo de films y de series, dice Aprea, lo que significan desafíos para las industrias audiovisuales y también para las políticas que fomentan la producción audiovisual. Por otra parte, ustedes van a revisar un texto muy, muy interesante de dos autoras, que son Lía Gómez y Blanca Raciope, que ellas van a proponer, bueno, van a analizar, van a reflexionar un poco sobre qué pasó con la pandemia y con la producción audiovisual, en este texto que se llama Experiencias del presente e imágenes del futuro, en el que van a plantear básicamente a muy grosso modo, digamos, dos ideas generales. La primera es cómo la pandemia potencia la creatividad, o potenció la posibilidad de crear, a pesar de las limitaciones económicas, en términos de que la pandemia en Argentina llega también de la mano con una gran crisis económica que se agudiza y se potencia todavía más a partir de este contexto crítico. Y por otra parte, también van a señalar o subrayar la idea de accesibilidad, ¿sí? Y si bien van a mencionar que el Estado Nacional ha hecho una serie de acciones con relación a las posibilidades de acceso, también van a señalar y subrayar que Internet todavía no ha sido considerado en términos prácticos como un derecho ciudadano, por lo que esto debería continuar avanzando, también de la mano, digo, porque las producciones audiovisuales se dan en un contexto determinado, debería seguir avanzando para potenciar la industria o las industrias audiovisuales argentinas. Por otra parte, ellas van a recordarnos esta idea de que la casa funcionó en el contexto de pandemia, o funciona como lugar de acción de lo cotidiano, de lo público, del trabajo, del cuidado y del ocio. Entonces hay una multiplicidad de acciones hechas dentro de un mismo ambiente, de un mismo contexto, ¿sí? Familiar, cotidiano, lo que también generó diferentes formas de consumo, tal vez colectivas, tal vez individuales, aunque veíamos que recién Aprea señalaba que en realidad lo que hicieron las plataformas fue fomentar el consumo individual. También en el contexto de pandemia, y esto lo planteo como pregunta porque no lo investigué, pero digamos, habría que consultar si hubo otras formas de visionado de los distintos contenidos que estaban en oferta, y cuánto de ese espacio, de esos tiempos de visionado, se dedicaron a consumir programación específica, hecha tanto en el contexto de pandemia como acerca de los temas asociados al COVID y al aislamiento y a la pandemia. Como vemos también, la casa en el contexto de aislamiento fue el lugar del cuidado, del ocio, del trabajo. Entonces hubo una combinación de actividades, como por ejemplo, he visto varios artículos que se preguntan acerca de cómo fue el consumo de música en el contexto del el aislamiento, qué tipo, qué géneros musicales, ¿sí? Con cuáles dispositivos, con cuáles plataformas se suscitó ese consumo eh, concreto en el contexto de pandemia, ¿no? Bueno, hay estudios que dicen que se potenció el consumo de podcast en el caso de los públicos con más edad, es decir, con 30 años hacia arriba, que se potenció por otra parte el consumo de películas y de series en dispositivos móviles, para el caso de personas más jóvenes, como también de Twitch, ¿no? Tenemos ahí distintas propuestas que se van consumiendo en el contexto del hogar a partir de las distintas edades,
y en virtud de también la apropiación de los distintos dispositivos con los que se cuenta. Por otra parte, Gómez y Raciope van a señalar, ¿sí? También se van a hacer una pregunta relacionada a la que se hacía a PREA, que veíamos con relación a que, bueno, que los medios no son una ventana fiel a aquello que ocurre, sino que van construyendo diferentes relatos acerca del mundo que nos rodea, y que a partir de ese consumo vamos configurando una mirada que de alguna manera se asocia de forma directa con nuestra propia experiencia, y que también nos va formando en términos estéticos, culturales y políticos, y eso también explica de alguna forma estas relaciones, estos modos de consumo y qué impacto tienen en nuestra propia mirada, para pensar cómo son las construcciones identitarias, ¿sí? A partir del consumo de los distintos lenguajes artísticos y, si se quiere, de las industrias audiovisuales o los productos audiovisuales independientes, y cómo vamos configurando nuestro perfil incluso, y cómo nuestro consumo es también, de alguna forma, estético, cultural y político. Por otra parte, bueno, algunas producciones que yo quería mencionar en este contexto, en términos de que, bueno, que hubo justamente un auge de creatividad, ¿no? Que tuvo que ver con producir, con generar contenido a partir de lo que estaba dado y lo que estaba a la mano, y en las condiciones en las cuales estábamos todos, es decir, en aislamiento. Por una parte, la Asociación de Directores PCI propuso el ciclo Cuarentena de Películas, donde ofrecía una serie de películas para ver y una charla con un director. Finalmente este ciclo de Cuarentena de Películas se extendió en el tiempo, y se pusieron a disposición alrededor de unas 50 películas o más, con charlas a directores, ¿no? Esto del auge del uso del streaming para generar no solo el consumo, o potenciar no solo el consumo audiovisual, sino también las reflexiones acerca de ese consumo y producción audiovisual. Y por otra parte, se abrió una sala de cine virtual que todavía está a disposición, es una página, puentesdecine.com, donde, bueno, ahí también se proyectaban películas, hay distintos contenidos posibles de ver en el contexto de pandemia, sobre todo en lo que hace al cine de autor, ¿no? De autores argentinos, también con charlas con autores argentinos. Por otra parte, bueno, en lo que hace a producción de series web, hay dos bueno, que fueron incluso difundidas por los medios digitales. En primer caso es Terapia en Cuarentena, ¿no? La que fue la primera serie web difundida en la plataforma Contar, que tuvo 8 episodios, bueno, que cuenta la historia de distintos personajes interpretados por actores, desde sus lugares, desde sus casas, desde sus propios ámbitos, dirigidos a través de Zoom, con directores que les indican, les dan las indicaciones para la actuación desde otros lugares, eh, que se transmitió, bueno, por el sistema de medios públicos y por la plataforma Contar, que consta de 8 episodios, y que, bueno, consistía en la historia de personajes que toman terapia en el contexto de cuarentena, y que van a representar sus distintas historias, y van a, bueno, a proponer también los modos en los cuales las distintas personas fueron atravesando el aislamiento. Lo mismo o algo similar ocurre con Historias Virales, que son producciones hechas para la web de Baranchuk y Frágola, y que consta, primero se hizo una primera temporada, y tengo entendido que se estrenó una segunda también, con la participación de actores argentinos en los dos casos. En el caso de, bueno, las producciones internacionales, bueno, aparecieron algunas series que no habían terminado, que, bueno, propusieron también la combinación entre personajes de carne y hueso y personajes de animación para poder cerrar algunos capítulos que no se habían podido concluir. Y después hubo producciones como esta película Culpable, que se estrenó recientemente en Netflix, que, bueno, ofrece ahí un personaje que está casi solo contando una historia, ¿no? Donde gran parte de la trama tiene que ver, es alguien que contesta los teléfonos del 911,
que gran parte de la trama transcurre, fue grabada además en 5 días, fue filmada en 5 días, esta producción, que terminó siendo una película para producción exclusiva de Netflix, que bueno, ofrece una trama bastante interesante, singular, pero siempre rigiéndose por las limitaciones del aislamiento en contexto de pandemia. Por otra parte, en lo que hace a series, yo les había recomendado en clases anteriores Canceled, que es una coproducción que está en la plataforma así de Un3, que es uno de los canales de difusión de series web, muy interesante, cuenta la historia de una pareja también en aislamiento, con la presencia de la suegra, una presencia muy fuerte ahí e interesante, esta comedia. Y por otra parte, bueno, finalmente yo quería dejarles el link de Corto Mínimo, que es un corto que hacen Calibari y Asensio, que ya tienen experiencias de producción y de participación en algunos festivales, que es una especie de corto collage a partir de una consigna que ellos difundieron en WhatsApp, ¿sí? Y que recibieron contestación e interés por participar de varias personas que fueron agrupadas. Algunas se les dieron ciertas indicaciones sobre, por ejemplo, mandar material audiovisual filmado con determinados objetos, una bicicleta, una ventana, el campo, ¿no? Otras sobre frases del texto original con sentimientos o con formas de representar algunas ideas, y otras recibieron videos libres o tomas libres para después poderlas conjugar y hacer este corto que dura 5 minutos y 46 segundos, que tiene la voz de Mercedes Morán, y que como tema tiene un hombre que se va a llorar al campo por un motivo que queda abierto, pero que lo vuelve todavía más interesante porque, bueno, juega ahí con la idea de la identificación acerca de la pérdida o de aquello que se genera de alguna manera este llanto, esta tristeza, a pesar de todo lo que le rodea. Las colaboraciones que ellos recibieron fueron de Buenos Aires, de distintos lugares del país, digamos del interior, incluso hasta de otros países, y bueno, el resultado fue ese corto que yo no voy a reproducir en este momento para que YouTube no me lo censure, pero va a quedar acá para que ustedes puedan, a través del Canva que yo voy a subir, lo puedan ver. Entonces, en síntesis, tenemos la idea de la creatividad, por otra parte, y también la idea de los marcos políticos y políticas públicas que los autores señalan como desafíos, en tanto para incentivar la producción, como también para considerar el acceso a Internet en mejores condiciones en todo el país como un derecho. Así que, bueno, yo solo quería hacer mención de esto. Esta es la última clase, queda a disposición el material de Gómez y Raciope sobre pandemia, donde van a poder encontrar también algunas ideas con relación a aquello que yo hablé en alguna clase asociado a la reproducción, ¿no? Las ideas de Walter Benjamin, un autor que también van a encontrarse cuando estudien teoría de la comunicación, de la Escuela de Frankfurt, referente a la Escuela de Frankfurt, acerca de las posturas filosóficas con relación a las reproducciones y a las posibilidades de reproducción de la imagen, pero más que nada me interesa que ustedes vean cuáles son las problemáticas y los modos en los cuales las autoras proponen que debe ser pensada la producción en el contexto y el consumo en el contexto de la pandemia. Así que yo con esto voy a cerrar esta intervención y voy a dejar el material a disposición para que ustedes puedan entonces volver a recopilar todas estas ideas y nos veremos en las próximas clases sincrónicas. Muchas gracias por la atención.